Hola a todos, mi nombre es Emerenciana Francisco Bautista. En este video les hablaré sobre las doctrinas totalitarias, mismo que son parte de la Segunda Guerra Mundial. Las doctrinas totalitarias fueron un conjunto de ideologías políticas y sociales que surgieron en el contexto de la crisis económica de la década de 1930, especialmente después de la Primera Guerra Mundial. Estas ideologías promovían el control absoluto del Estado sobre todos los aspectos de la vida, desde la política hasta la cultura y la religión. Los regímenes totalitarios más representativos durante este periodo fueron el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el comunismo estalinista en la Unión Soviética. La adopción de estas doctrinas influyó de manera directa en el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto se explorará cómo estas ideologías se desarrollaron, cómo se manifestaron en las políticas de los países que lo adoptaron y cómo contribuyeron al conflicto bélico global. Las doctrinas totalitarias surgen como respuesta a la inestabilidad política y económica que se vive tras la Primera Guerra Mundial, un periodo caracterizado por crisis económica, tensiones sociales y una desconfianza creciente hacia las democracias liberales. En este ambiente, líderes como Benito Mussolini en Italia, Adolf Hitler en Alemania y Joseph Stalin en la Unión Soviética se aprovecharon de los descontentos populares para imponer regímenes autoritarios. Fascismo en Italia. Benito Mussolini fue el primer líder en adoptar y poner en práctica una doctrina totalitaria basándose en la idea de la supremacía del Estado y la unidad nacional. El fascismo promovió la centralización del poder en el líder. Él rechazó al liberalismo y al maximismo y la glorificación de la violencia como medio para alcanzar los objetivos del Estado. Mussolini creía en la creación de un imperio italiano, lo que llevó a la invasión de Etiopía en 1935. Esto demostró la agresiva política expansionista que se convertiría en uno de los componentes claves de la Segunda Guerra Mundial. Nazismo en Alemania. Adolf Hitler adoptó una ideología más radical que el fascismo. El nazismo no solo defendía la supremacía del Estado, sino que lo hacía desde una visión racista que postulaba la superioridad de la raza y la necesidad de la expansión territorial. Para los pueblos alemanes, Hitler utilizó el Tratado de Versalles, que Alemania consideraba injusto, como pretexto para violar los términos y armar su país. La invasión de Polonia de 1939, una de sus principales causas que desató la Segunda Guerra Mundial, fue el resalto directo de la implementación de esta doctrina totalitaria, nuevo orden europeo bajo el control nazi. Comunismo en la Unión Soviética. Aunque el comunismo no fue una doctrina fascista ni nazi, también desarrolló características autoritarias bajo el liderazgo de Stalin. El control absoluto del Partido Comunista sobre todos los aspectos de la vida, la eliminación de opositores políticos y la creación de Estado policial fueron características de su gobierno. Aunque la URSS no participó directamente en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la firma del Pacto de No Agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética en 1939 tuvo repercusiones cruciales en el conflicto. Esto permitió a Hitler concentrarse en la invasión de Europa Occidental sin tener que preocuparse por la frente oriental. Las doctrinas totalitarias tuvieron un impacto devastador tanto en el político como en la cultura y en la religión de los países que lo adoptaron. El acceso de los regímenes fascistas y comunistas en Europa a finales de la década de 1930. En conclusión, las doctrinas totalitarias tuvieron un impacto devastador tanto en la política como en la cultura y en la religión de los países que lo adoptaron. El acceso de los regímenes fascistas y comunistas en Europa a finales de la década de 1930 fue una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Estos regímenes no solo provocaron la muerte de millones de personas, sino que también reconfiguraron el orden mundial y dejaron secuelas duraderas en el siglo XX. El totalitarismo como forma de gobierno ha disminuido, algunos de sus efectos persisten, como el autoritarismo y la manipulación de la información en ciertos países, lo que muestra cómo las lecciones de la historia aún son relevantes en la política contemporánea.